Ella me entregó un ramo. Brillante. Rígido. De plástico. No te preocupes, te sobrevivirán, y dijo, luego se rió y se alejó como si nada. Mi hijo estaba detrás de ella. Miraba al suelo. No dijo nada. Ni siquiera feliz día de la madre. Miré los pétalos falsos. Rosa brillante, demasiado brillante. Como si se burlaran de mí. Los coloqué suavemente en la basura. Me limpié las manos en el delantal. Está bien. Ella me dio algo falso. Así que yo le di un futuro igual. Plástico. Frío. Y completamente vacío. La casa estaba más silenciosa de lo que me gustaba, pero la mantenía cálida. Cálida con guisos. Cálida con alfombras suaves. Cálida con memoria. Nunca pedí mucho. Solo compañía de vez en cuando. Una llamada telefónica. Un gracias. Cuando Anthony dijo que necesitaban un lugar donde quedarse, solo hasta que ahorremos para el enganche, no dudé. Le dije, por supuesto. Eso fue hace 3 años. Se mudaron al dormitorio principal. No me importó. A ella le gustaban las ventanas abiertas. Me acostumbré a la corriente. A él le gustaba la televisión fuerte. Aprendí a dormir con eso. Su ropa se mezcló con la mía. Sus zapatos se alinearon en el pasillo. Les di la casa. Me dieron la habitación del garaje. Dijeron que tenía más privacidad. Sonreí cuando ella cambió las cortinas. Me mordí la lengua cuando regaló mis platos. A ella le gustaba todo blanco. Yo extrañaba mis azules y amarillos. Trajo velas aromáticas. Canela y algo fuerte. Cubrió la casa con letreros, vive. Ríe. Ama. Pero nadie reía. Y vivir en silencio se convirtió en algo que hacía sola. Aún así, cocinaba para ellos. Ella decía que el gluten le hacía mal. Así que cambié la receta que había usado durante 40 años. Cambié la harina. Cambié el aceite. Me tragué el orgullo como si fuera pan quemado. Recogía a los niños del preescolar cuando ella estaba cansada. Me quedaba tarde en el estacionamiento del colegio cuando ella olvidaba. Una vez llevé muffins caseros a su maestra. Me sonrió como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Lavé sábanas. Doblé toallas. Alimenté al perro que ellos olvidaban que tenían. Por la noche, me sentaba en mi silla junto a la ventana. El mismo lugar cada vez. Té en una mano. La foto de mi esposo en la otra. Él me habría dicho que hablara. Pero no quería causar olas. No en la casa que alguna vez construí con manos tranquilas. A veces le escuchaba al teléfono con sus amigas. Ella solo ronda, susurraba. Como un pequeño fantasma. Inofensiva, pero siempre ahí. No lloré. Recordé cuando Anthony era pequeño. Como corría a la cocina, con los brazos abiertos. Mamá, te hice una flor robot. Papel de aluminio y tubos de toallas de papel. Aún la tengo en una caja de zapatos. Ella la encontró una vez. Se rió. La llamó basura. No dije nada. Los niños empezaron a pedir por mamá cuando se despertaban de las siestas. Luego dejaron de pedirme a mí por completo. El bebé que acuné en las horas silenciosas ahora alcanzaba su teléfono antes que a mí. Me dije que esto era solo una etapa. Una niebla. Una sala de espera. Un día se irían, y el silencio volvería a extenderse. Pero esta vez, no lo odiaría. Pintaron encima de la pared de la cocina donde había marcado la altura de Anthony con lápiz. Ella dijo, se veía desordenado. No discutí. Nunca estuve realmente sola. Solo reemplazada en silencio. Cada domingo, ponía la mesa para el brunch. No porque lo pidieran, porque era tradición. Ella nunca notó las servilletas de tela. Él nunca notó las rosas que recortaba del jardín trasero. Una semana, hice tostadas francesas como a él le gustaban. Ella dio un bocado. Demasiado dulce. ¿Todavía sabes lo que cocinas? Esa noche, me senté en mi silla más tiempo de lo usual. Sentí la casa respirando a mi alrededor. Ya no era mía.
Solo paredes que me recordaban más que las personas dentro de ellas. Vi parpadear la luz del porche. La que mi esposo instaló después de nuestro 12º aniversario. La llamaba el faro para cuando Anthony volviera tarde. Ahora apenas iluminaba los escalones. Nadie volvía tarde por mí. Pero la dejé encendida de todos modos. Por costumbre. Por esperanza. Por algo demasiado antiguo para nombrar. Ese domingo fue el Día de la Madre. Limpié el piano. Usé la blusa verde que él una vez dijo que hacía que mis ojos se vieran tranquilos. Puse los cubiertos con dedos temblorosos. Esperé. No sabía que ese sería el último día que los esperaría de la misma forma. Me desperté temprano esa mañana. Día de la Madre. El sol aún no había tocado las cortinas, pero ya estaba en la cocina, rompiendo huevos, cortando fruta, calentando mantequilla con canela como siempre hacía. Planché mi blusa, me peiné. Añadí un poco de rosa a mis mejillas. Puse los platos. Pulí la plata, no los cubiertos de diario. Serví jugo fresco. Encendí una vela. Me aseguré de que los muffins favoritos de los nietos siguieran calientes. No esperaba mucho. Solo un gracias. Un abrazo. Quizás una tarjeta con una flor en la portada. A las 10, aún no bajaban. A las 11, escuché la puerta abrirse. Pasos. Risas. El sonido de un teléfono vibrando. Ella entró primero. Sin saludo. Sin feliz Día de la Madre. Solo gafas de sol en la cabeza, y una bolsa brillante colgando de su muñeca. Él la siguió, bostezando. Te conseguimos algo, dijo, dejando la bolsa sobre la mesa junto a los muffins. Sonreí y la tomé. Dentro había un ramo. De plástico. Brillante. Chillón. Colores estridentes que no pertenecían a esta casa. Sin aroma. Sin suavidad. Sin alma. Durarán para siempre, dijo, con una sonrisa burlona. Supuse que sobrevivirían a los que usualmente mantienes. Ella rió. Mi hijo también se rió, más por incomodidad que por alegría. Se frotó la nuca, miró al suelo. No había tarjeta. Ni dibujo de los niños. Ni flor arrancada del jardín. Ni siquiera un globo de tienda de $1. Solo flores de plástico. Gruesas. Baratas. Falsas. Las sostuve con suavidad, como si alguna vez hubieran sido frágiles. Pero estas no eran frágiles. Eran irrompibles. Intocables. Las pondré en la cocina, susurré. Caminé lentamente, tacones resonando en la madera. En la cocina, abrí la basura. Las coloqué con delicadeza. Cerré la tapa. Me limpié las manos en el delantal. Sin enojo. Sin tristeza todavía. Solo, quietud. Miré alrededor de mi propia cocina. Cada tirador de gabinete que ella había reemplazado. Cada frasco de especias que ella había reetiquetado. El delantal que llevaba, bordado por mi difunto esposo. El que ella dijo que era demasiado vintage el invierno pasado. Mis ojos se posaron en el cajón junto a la nevera. El tercero hacia abajo. Aún pegajoso de cuando los nietos derramaron jugo de manzana el año pasado. Lo abrí. Y ahí estaba. El sobre. Color crema. Doblado por los años. Etiquetado con mi letra, póliza de vida Anthony. Lo había guardado ahí hace 6 años, cuando añadí su nombre a mis cuentas, mi propiedad, mis planes. Porque él era mi único hijo. Porque confiaba en él. Porque pensé que legado significaba lealtad. Saqué el sobre. Lo sostuve. No lo abrí. No lo necesitaba. Recordaba cada línea que contenía. Cada firma. Cada promesa. Lo deslicé nuevamente al fondo del cajón. Detrás del frasco de ligas. Bajo los cupones que ella siempre olvidaba usar. La casa estaba en silencio ahora. Se habían vuelto a subir. La vela sobre la mesa se había consumido hasta la mitad. Un muffin tenía un bocado menos. El resto seguía intacto. Me serví una taza de té. Me senté en mi silla de siempre, junto a la ventana.
Las rosas afuera habían florecido temprano. Rojo sangre. Suaves. Reales. Las miré a través del cristal. Dejé que el silencio en la habitación me envolviera como un chal. Nadie volvió a bajar. Los niños jugaban en su habitación. Él encendió la televisión. Ella deslizaba su dedo por el teléfono. Mi té se enfrió. No lloré. No hablé. Pero algo dentro de mí cambió. En silencio. Para siempre. Miré de nuevo el cubo de basura. Las flores con sus pétalos falsos, perfectos. Y susurré. Así que esto es lo que valgo ahora. El reloj marcaba el tiempo. La vela se apagó. Mi espalda se enderezó. Miré la casa, a mi casa, y ya no vi nada de mí en ella. El plástico era más ruidoso que el silencio. El momento no llegó como un trueno. Llegó como polvo asentándose. Como un aliento contenido demasiado tiempo. Como un plato que finalmente se resbala de unas manos cansadas. Ese fue el momento en que dejé de esperar. El momento en que dejé morir el amor que había enterrado bajo la obediencia. Me quedé muy quieta. La habitación estaba en silencio. Pero todo dentro de mí gritaba. A la mañana siguiente, hice panqueques. Pero nadie bajó a comerlos. Me quedé junto a la estufa, mirando los bordes burbujear, voltearse, dorarse, luego enfriarse intactos en el plato. El jarabe permaneció caliente en su recipiente. La mantequilla no se derritió. La silla frente a mí siguió vacía. Limpié en silencio. Ella entró en la cocina cerca del mediodía, mirando su teléfono. No sabía que íbamos a tener buffet de desayuno completo, dijo, mirando el desastre que ya había fregado. Solo eran panqueques, dije suavemente. Ella se encogió de hombros. Eso es mucho azúcar para los niños. Y así, ya no era desayuno. Era un error. Tiré la masa por el fregadero. Ese fue el primer pequeño dolor. Fácil de justificar. Unos días después, encontré las tarjetas de recetas. La letra de mi madre. Manchadas de grasa, los bordes rizados. Ya no estaban en la caja. Tiradas en el contenedor de papel junto al refrigerador. Ella no lo hizo con mala intención, me dije. Probablemente pensó que eran notas viejas. Pero yo sabía mejor. Una vez llamó a mi estofado de pollo comida de campesinos. Dijo que sus hijos no necesitaban crecer comiendo papilla de época de la depresión. Esa noche pidieron pizza. Yo comí cereal sola. Otro pequeño dolor. Fácil de justificar. Luego estaba la foto. Estuvo en la repisa durante 20 años. Yo y mi esposo en nuestro columpio del porche. Su brazo sobre mi hombro. Mi cabeza inclinada, sonriendo. Le quitaba el polvo cada domingo. Una tarde pasé y la vi boca abajo. No se había caído. Estaba colocada. Cuidadosamente. Deliberadamente. La volví a poner de cara. Esperé. La semana siguiente, ya no estaba. Reemplazaba por una pieza de arte metálica que encontró en un mercado, algo abstracto y frío. Cuando le pregunté a Anthony al respecto, dijo, solo intentamos darle un aire fresco al lugar. Fresco. Como el aire después de un funeral. Ella empezó a llamarme Margaret en lugar de mamá. Luego los nietos la imitaron. Me dije que los nombres no importaban. Que el amor no vivía en un título. Pero aún dolía. Suave y punzante. Como cortes de papel que no notas hasta que está sangrando. Dejaron de invitarme a sus salidas familiares. Decían que era demasiado caminar o que los niños necesitaban algo más moderno. Me ofrecía a quedarme atrás, a cocinar, a ayudar. Pero incluso mis ofrecimientos parecían cargas. Un sábado, compré un juguete para el más pequeño. Un pato de peluche, amarillo suave, con un pequeño sombrero de marinero. Me recordaba al que Anthony amaba cuando era niño. El niño lo tomó con una sonrisa. Ella se lo quitó más tarde esa noche. Dijo, no acumulamos cosas. A la mañana siguiente, lo vi en la caja de donaciones. Otro adiós pequeño, disfrazado de preferencia. El buzón fue el susurro final. Antes decía Warren. En letras de latón que mi esposo atornilló él mismo.
Una mañana, caminé hasta la acera y vi que lo habían cambiado. Ahora solo tenía números negros, número 2. Sin nombre. Sin historia. Solo un número. Pasé los dedos por donde solía estar el nombre. Aún podía sentir el fantasma de cada letra. No dije nada. No pregunté por qué. Solo recogí el correo, volví adentro y preparé té. Esa noche, me senté junto a la ventana, sosteniendo la taza con la grieta en el asa. Ella me había dicho que la tirara. No lo hice. Era mi favorita. Dejaron de decir buenas noches. Dejaron de preguntar si había comido. Comenzaron a susurrar cuando salía de la habitación. Una vez la escuché decir: es inofensiva, pero siempre está ahí. Como una sombra. Él no me defendió. Solo dijo: está acostumbrada a estar sola. No se equivocaba. Pero estar acostumbrada no significa que deje de doler. Algunas noches, me escabullía a la habitación de los niños y les volvía a poner las mantas. Les apartaba el cabello de la frente. Les susurraba las viejas canciones de cuna que solían amar. No se despertaban. No se movían. Pero a veces sonreían en sueños. Eso era suficiente, por un tiempo. Una noche, puse la mesa para 4. Coloqué servilletas. Serví agua. Encendí una sola vela. Entraron con bolsas de comida para llevar. Todavía está cocinando, murmuró ella. Luego, más fuerte, pedimos comida tailandesa. Espero que esté bien. Raspé los platos en silencio. Solía creer que amar significaba doblarte más pequeño para que otros pudieran sentirse grandes. Pero ahora no estaba segura de tener algo más que doblar. No pasó todo de golpe. Llegó como el óxido. Como el silencio lento después de que se apaga la música. 100 pequeñas cosas que no parecían crueles hasta que se apilaron lo suficiente para sepultarte. Era fácil justificar cada una. Pero ahora me estaba ahogando en las excusas. Y ellos estaban de pie en tierra firme, mirando. Era un martes. Cielo gris. Lluvia ligera. De ese clima que me hace buscar suéteres viejos y pensamientos más pesados. Estaba limpiando el armario del pasillo, reorganizando los juegos de mesa de los niños, cuando lo encontré. Un dibujo con crayones, doblado, rasgado por la mitad, arrugado a la esquina detrás de una pila de rompecabezas desgastados. Lo alicé sobre mi regazo. Era yo. Dibujada en amarillo brillante. Mis gafas. Mi taza de té. Mi silla junto a la ventana. La casa de la abuela, decía con letras temblorosas. Corazones pequeños alrededor de mi cabeza. Lo miré hasta que las líneas se volvieron borrosas. Luego miré más de cerca. Había huellas tenues sobre él. Una marca de tacón sobre mi rostro. Como si alguien hubiera pisado encima. Caminado sobre él. No necesitaba preguntar cómo llegó allí. Hay cosas que no hace falta decir para entender. Doblé el papel con cuidado, como si fuera una servilleta que no quería arruinar. Lo llevé de regreso a mi habitación. Lo coloqué dentro de mi cajón, debajo de una pila de cartas antiguas que no podía tirar. Y me senté al borde de mi cama. Espalda recta. Manos quietas. No lloré. Pero recordé. Recordé a Anthony con 5 años, volviendo a casa con pintura de dedos en las mejillas. Agitando un papel arrugado en el aire, gritando. Te dibujé, mami, hice tus ojos verdes porque brillan. Había pegado ese dibujo en el refrigerador. Lo dejé allí hasta que la cinta se puso amarilla. Ahora su hijo también me había dibujado. Y alguien lo había tirado como correo basura. Esa noche, abrí el armario encima del refrigerador, donde guardaba cosas que nunca les importó alcanzar. Bajé una caja. Dentro estaba el jarrón. Porcelana azul. Delicado como cáscara de huevo. Pintado con lirios. Había pertenecido a mi madre. Se los di el día de su boda. Sonrieron, me agradecieron. Lo guardaron en un gabinete para mayor seguridad. Ahora estaba aquí. Polvoriento. Olvidado. Detrás de una bolsa de proteína en polvo vencida y una caja de zapatos vieja. Los lirios estaban astillados.
Lo acuné en mis manos, caminé a la sala y me senté en mi silla. La misma en la que había estado sentada durante años. Leyendo cuentos. Meciendo bebés. Esperando. Coloqué el jarrón en la mesa a mi lado. Y observé la lluvia trazar líneas largas por la ventana. La casa estaba ruidosa detrás de mí. Voces de la televisión. Ruido de la cocina. Su risa. Pero todo lo que podía oír era el silencio dentro de mi pecho. Un silencio hueco y limpio. Me recosté y dejé que me llenara. ¿Alguna vez has recordado algo pequeño, justo cuando todo parece derrumbarse? Yo sí. Recordé cómo Anthony solía llorar cuando rompía cosas. Cómo me traía los pedazos en sus manitas, preguntando. ¿Puedes arreglarlo, mami? ¿Puedes dejarlo como nuevo? Siempre lo intentaba. Pegamento. Cinta. Paciencia. Ahora yo era lo que estaba roto. El dibujo. El jarrón. Yo. Y nadie venía a traerme para ser reparada. Me levanté. Caminé hasta el bote de basura. Abrí la tapa. Sostuve el jarrón sobre él. Me detuve. Luego lo volví a colocar en el estante. Pero no en el gabinete. No oculto. Al frente y al centro, a la luz. Que vean lo que han olvidado. Esa noche, me paré en el pasillo y escuché. Ella estaba hablando de nuevo. Voz baja. Engreída. No sé cuánto tiempo más va a seguir lúcida. Hoy me preguntó dónde estaban las tijeras de cocina, como si no las hubiera usado cientos de veces. Una pausa. Luego su voz, ¿crees que ya empezó? Solo digo. No sería una locura adelantarse. Por si acaso. Él no discutió. No preguntó por qué. No me defendió. Solo silencio. Volví a mi habitación. Me senté al borde de la cama otra vez. Zapatos puestos. Mano sobre el regazo. Vacía. Olvidada. Perfecta. El dibujo en mi cajón. El jarrón astillado. El silencio. Todo dentro de mí se había doblado tanto para hacerles espacio. Ahora, se rompió. No fue fuerte. No fue violento. Solo una ruptura limpia. Como un hilo entre dos dedos, finalmente tirado demasiado fuerte. Miré alrededor de la habitación. A las paredes lisas. A la foto enmarcada de mi boda. Al suéter viejo colgado en la silla. Y lo supe. No me quedaría donde no me recordaran. Donde solo era útil cuando era invisible. No necesitaba un colapso. Necesitaba un comienzo. Y esta vez, lo escribiría yo. No grité. No lloré. No discutí. No llamé a una reunión familiar ni escribí una carta suplicando decencia. No. Solo cambié las cerraduras en mi mente antes de tocar una llave. Empezó con el banco. Entré sola, con mi suéter de iglesia y zapatos silenciosos. La cajera me reconoció. Sonrió demasiado, como si estuviera perdida. Quiero actualizar algunos detalles de cuenta, dije, entregando mi identificación. Eliminé el nombre de Anthony. Cancelé el acceso compartido como beneficiario. Creé una nueva contraseña. Una que solo yo recordaría. Luego caminé 3 cuadras bajo el sol hasta la oficina de correos. Firmé una solicitud de reenvío de correo. Redirigí cada factura, cada estado de cuenta, cada recordatorio. A la casilla postal que abrí con mi apellido de soltera. No Warren. El nombre que ellos nunca usaban. El nombre que ella puso los ojos en blanco cuando lo vio grabado en mi antigua Biblia. Después fui al abogado. Me senté frente a una mujer joven con vestido azul marino. Le dije que quería revisar mi testamento. Asintió cortésmente. Asumió que quería actualizar el porcentaje de mi hijo. Estaba equivocada. Lo eliminé. Cada línea. Cada parte. Fuera. No por odio. Sino por claridad. No hay herencia para quienes te tratan como obligación. En su lugar, añadí a alguien más. Su nombre era Ava. Trabajaba en la biblioteca. 24 años.
Solía sentarse conmigo en las tardes lluviosas cuando los niños olvidaban recogerme. Una vez me dijo, ¿me recuerdas a mi abuela? La perdí demasiado joven. Le dejé el jarrón azul. Y una carta. Esa noche, empaqué una caja pequeña. Solo lo suficiente. Álbumes de fotos. Mi anillo de bodas. Una taza de té, la rajada. El dibujo del nieto. Aún doblado. Aún rasgado. Dejé todo lo demás. Ropa. Joyería. Platos. Muebles. Ellos ya estaban viviendo en mi espacio. Que se queden con las cosas. Yo me llevaría las partes de mí que no podía nombrar. Al amanecer, me levanté temprano. Escribí una nota. No una despedida. No una culpa. Solo una frase. Gracias por mostrarme la diferencia entre amor y conveniencia. La doblé. La dejé en el refrigerador. Justo al lado de la lista de compras que ella había pegado con un imán que decía la familia es para siempre. Luego caminé por la casa una última vez. Cuarto por cuarto. Mis manos no temblaban. En la lavandería, quité mi delantal del gancho. El que ella dijo que era un poco demasiado vintage. Lo doblé por la mitad. Luego otra vez. Y lo coloqué cuidadosamente en el cajón. En la cocina, me paré frente al refrigerador. Respiré hondo. Luego saqué mi teléfono. Borré el mensaje de voz de Anthony. El último donde me decía que quizás llegaría tarde a casa esa noche. De hace 6 semanas. No lo escuché de nuevo. Simplemente presioné eliminar. Esa fue mi escena silenciosa. Una acción. Sin palabras. Sin audiencia. Solo liberación. Después caminé hacia la puerta principal. Llaves en mano. Las de bronce que mi esposo había duplicado para cada hito. Cuando Anthony comenzó la secundaria. Cuando adoptamos nuestro primer perro. Cuando terminamos el patio con nuestras propias manos. Dejé esas llaves en el cajón de su habitación. Justo debajo de la foto de ultrasonido que ella había pegado en el espejo el año pasado. De la que no me enteré hasta que nació el bebé. Sin nota. Sin explicación. Solo las llaves. Salí. Cerré la puerta detrás de mí. No la azoté. Ni siquiera la cerré con llave. Solo la cerré, finalmente. El sol estaba saliendo. Las rosas habían vuelto a florecer. Corté una mientras pasaba, con cuidado de las espinas. La metí en mi bolso, junto a la taza de té rajada. Conduje hasta la casita de retiro que había visitado 3 semanas antes. Un lugar pequeño. Limpio. Tranquilo. Ventanas que daban a la luz de la mañana. Una silla ya esperando en el porche. Sin velas con olor a corteza de canela ni mentiras de eucalipto. La mujer en la recepción sonrió al entregarme las llaves. Bienvenida a casa, señora Reynolds. Esa fue la primera vez que alguien usó mi nombre completo en años. Lo susurré para mí misma mientras entraba. Margaret Reynolds. No mamá. No ma. No ella. No solo está hasta que compren su propia casa. Yo. ¿Alguna vez te has quedado callada solo para mantener la paz? Y luego un día te diste cuenta. ¿Que habías estado viviendo dentro de una guerra que nadie siquiera admitía que existía? Esa era yo. Pero ya no más. Me paré junto a mi nueva ventana. Miré la calle vacía. Respiré el silencio. Y sonreí. Sin confrontación. Sin gritos. Solo un cambio silencioso de poder. Ellos aún no lo sabrían. No lo notarían de inmediato. Pero pronto, las llaves tintinearían entre sus dedos. Y la puerta no se abriría. Y ella lo miraría. Él la miraría a ella. Y ambos se preguntarían lo mismo. ¿Qué pasó? Pero yo no respondería. Ya no. Les tomó 2 días notar que me había ido. Tal vez 3. No tenía llamadas perdidas. Ni mensajes. Ni golpes desesperados en la puerta de mi nueva casita. El silencio de ellos no era nada nuevo. Pero lo que vino después. Eso sí fue diferente.
Estaba tomando té en mi nuevo porche, flores reales floreciendo a mi lado, no de plástico, cuando recibí el sobre. Sin remitente. Solo mi nombre, con la letra de Anthony. Lo abrí lentamente. No con miedo. Con precaución, la que se aprende tras años de ser demasiado confiada. Adentro había 3 hojas de papel. Impresas. Lenguaje legal. Formularios de una clínica que no reconocía. La primera tenía letras grandes en el encabezado. Evaluación inicial para deterioro cognitivo, solicitud de evaluación. Seguí leyendo. Su nombre figuraba como solicitante. No era. Motivo: pérdida de memoria, confusión, frecuentes episodios emocionales. Firma al final: Anthony Warren. Mis manos no temblaron. No esta vez. Habían escrito una historia donde la confundida era yo. La inestable. El problema que necesitaba ser gestionado. No la mujer que mantuvo esa casa de pie cuando ellos estaban demasiado cansados para cocinar. No la que pagó su electricidad cuando estaban sin trabajo. No la que sabía dónde estaba cada documento, cada certificado de nacimiento, cada factura por 20 años. No. Ahora yo era una carga. Un diagnóstico por perseguir. Un expediente por construir. Doblé las hojas una vez. Otra vez. Las deslicé de nuevo en el sobre y lo coloqué bajo mi bandeja de té. Y luego me senté en silencio por mucho tiempo. Y recordé. Recordé la vez que Anthony fue suspendido de la escuela por empujar a otro niño. Tenía 10 años. El niño me había llamado la señora de la limpieza. Dijo que me vestía como una sirvienta. Anthony lo empujó por las escaleras. Cuando el director llamó, defendí a mi hijo. Dije que tenía un buen corazón. Que solo estaba protegiendo a su madre. Lo llevé a comer helado después de esa reunión. Lloró todo el camino a casa. Ahora, él era quien entregaba mi mente para ser evaluada. Pidiendo a extraños que confirmaran lo que él y su esposa esperaban oír. Que me estaba apagando. Que necesitaba supervisión. Que ellos debían tener el control de todo lo que yo había construido. La traición no dolía como fuego. Presionaba como peso. Frío. Pesado. Familiar. No era el dolor de la sorpresa. Era el dolor de la confirmación. No solo me olvidaron. Me borraron. Pieza por pieza. Reemplazaron mis recetas con cajas de comida prefabricada. Mis muebles con silencio ensamblado. Mi nombre con una etiqueta. Mis recuerdos con sospecha. Y ahora, querían reemplazar mi mente con un formulario médico. Entré a la casa. Abrí el cajón de mi mesa de noche. Saqué el sobre que había guardado por años. Póliza de vida Anthony. Aún intacto. Aún válido. Lo coloqué junto al nuevo sobre. El que enviaron con mi nombre mal escrito en la tercera página. Y me di cuenta de algo. No solo planeaban tomar lo que quedaba de mí. Contaban con ello. Contaban con mi silencio. Contaban con que mi amor fuera demasiado blando para resistirles. Contaban con que la madre en mí siguiera inventando excusas para el hombre en que se había convertido. Pero yo ya no era solo su madre. Era una mujer que lo recordaba todo. Cada nombre. Cada fecha. Cada susurro detrás de puertas cerradas. Pensaban que podían ganar con formularios y firmas. No sabían que yo aún tenía un poder que ellos no podían archivar. Esa noche, tomé la póliza y la quemé en la chimenea. Una esquina a la vez. Vi su futuro volverse humo. No dejé una nota. No le dije que se había ido. Que lo descubriera como yo encontré el dibujo en la basura. En silencio. Dolorosamente. Sin advertencia. En su lugar, escribí un nuevo documento. No legal. No notariado. Solo verdad. Para quien encuentre esto. No estaba confundida. No estaba inestable. Solo estaba cansada de ser reducida. Lo coloqué en el nuevo sobre. El que iba dirigido a Ava, la chica de la biblioteca. Junto con el documento de propiedad del jarrón azul. Y la carta que ella me escribió el mes pasado. Gracias por recordar siempre mi nombre. La mayoría de la gente no lo hace.
Lloré entonces. No por Anthony. Ni por ella. Por el niño que una vez me trajo dientes de león en sus palmas sudorosas. Por el niño que no podía dormir si no le cantaba desde el pasillo. Esa versión de él ya no existía. El hombre que firmó esos papeles ya no era mío. Me quedé junto a la ventana. Vi la lluvia caer una vez más. Tantas cosas en la vida cierran el círculo. Como el dibujo que tiraron. El que guardé. Todavía roto. Pero lo suficientemente entero como para recordar. Y eso era suficiente. A la mañana siguiente, planté rosas. Reales. Hundí los dedos en la tierra detrás de la casita, sentí el frío de la tierra bajo mis uñas. La tierra cedió fácilmente. Como si hubiera estado esperando que alguien la amara otra vez. Planté 3 arbustos, uno por cada década que pasé borrándome por otros. Rosa suave. Rojo profundo. Blanco marfil. No necesitaban florecer perfectamente. Solo necesitaban ser míos. Después, me senté en el porche con mi té, viendo cómo la brisa jugaba con sus nuevas hojas. Nadie me dijo que estaba perdiendo el tiempo. Nadie me pidió que me moviera para sacar el coche. Solo paz. No la que se gana siendo complaciente. La que reclamas cuando ya has tenido suficiente. Entré en la casa y saqué la caja de zapatos del armario. Dentro estaba el recibo arrugado, el de las flores de plástico. Aún filoso en las esquinas. Aún arrogante en su simplicidad. 4,99 pesos. Oferta del Día de la Madre. Sin devoluciones. Lo sostuve por un largo tiempo. Y luego sonreí. Lo rompí por la mitad. Luego en cuartos. Salí de nuevo. Abrí el contenedor de compost que Ava me ayudó a instalar el fin de semana pasado. Tiré el recibo de las flores de plástico en la mezcla, justo entre cáscaras de zanahoria y restos de café. Nunca se descompondría del todo. Pero eso estaba bien. Que viva allí, enterrado en tierra real. Que vea cómo crece la vida a su alrededor, sabiendo que nunca será parte de ella. Esa tarde, caminé por el sendero hasta la casita de Ava. Estaba pintando su verja delantera, con una canción folk antigua sonando en la radio detrás. ¿Tienes un minuto?, pregunté, con el sobre en la mano. Ella sonrió como el sol. Siempre. Se lo entregué. Comenzó a abrirlo, pero la detuve. No ahora. Más tarde. Cuando más lo necesites. Ella asintió, de repente seria. Me di la vuelta para irme, luego me detuve. ¿Alguna vez le pones nombre a las plantas? Ella rió. A veces. Creo que lo haré. De vuelta en mi jardín, tomé una pequeña estaca y escribí una palabra con marcador, esperanza. La clavé en la tierra junto al nuevo rosal. Unos días después, la primera flor se abrió. Pequeña. Pálida. Temblando con la brisa como si no estuviera segura de pertenecer. La toqué con delicadeza. Si perteneces, susurré. Absolutamente, sí. Recorrí la casa con una pequeña caja y recogí lo que elegí conservar. Los gemelos de mi esposo. El rosario de mi madre. Un par de calcetines de bebé que Anthony usó el día que lo trajimos a casa. El pato de peluche que los niños nunca volvieron a ver. Cada uno fue una elección. No un recuerdo impuesto. Sino uno que reclamé. Dejé el resto. No por enojo. Por misericordia. Me negué a cargar lo que no me amaba de vuelta. Más tarde esa semana, la señora del Consejo de la Comunidad de Adultos Mayores pasó por aquí. ¿Realmente has hecho de este lugar tu hogar? Y dijo. Sonreí. Solo recordé que tenía un nombre. Esa tarde, cuando el sol se escondía tras la verja del jardín, entré y cambié mi nombre en los documentos. Nada más de a cargo de Anthony Warren. Nada más de contacto de emergencia a su nombre. Agregué a Ava. Solo Ava. Cuando la mujer en el escritorio me preguntó si estaba segura, dije. Ella estuvo presente cuando nadie más lo hizo. Eso es más que suficiente. Por la noche, me senté con mi taza de té rajada. La que ellos pensaban que no valía la pena conservar. Bebí despacio. Dejé que el silencio vibrara.
Había pasado demasiados años probando mi valor a personas que ya habían decidido no verlo. Ya no más. No quería venganza. No necesitaba disculpas. Solo necesitaba esto. La decisión de dar. Y el poder de alejarme, incluso cuando aún tenía más para dar. Pensaron que me iba por amargura. Pero me iba con gracia. Hace falta fuerza para quedarse callada. Hace falta poder para no decir nada y aún así cambiar una habitación. ¿Habrías salido caminando, o lo habrías recuperado todo? Me pregunté eso una vez. Ahora lo sé. No lo quería de vuelta. Quería paz. Y esta vez, no estaba pidiendo permiso. Casi era verano cuando finalmente vino. Las rosas ya habían florecido completamente para entonces. Esperanza. Gracia. Misericordia. Así las llamé. Cada flor más suave que la anterior. Cada una abriéndose como un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Estaba regándolas esa mañana, usando el sombrero de sol que Ava me dio para mi cumpleaños, cuando escuché la grava crujir en el camino. Un sedán negro. Familiar. Lento. Anthony salió. Se veía mayor. Más delgado. Ojos ensombrecidos con algo que no había ganado el derecho de llamar dolor. Ella estaba en el asiento del pasajero. Gafas oscuras. Mandíbula apretada. No salió. Seguí regando. Él se quedó allí un momento, como sin saber por dónde empezar. Finalmente dijo: «Mamá, ¿te ves bien?» Asentí. «Lo estoy». Dio un paso más. «Nosotros, hemos estado tratando de llamar». «Lo sé». Se movió torpemente. Manos en los bolsillos, como un adolescente otra vez. Ella no quiso decir lo que dijo. Sobre las flores. O el formulario. Levanté una mano, deteniéndolo con silencio. Ella lo quiso decir, dije. Ambos lo hicieron. Él no lo negó. Ni siquiera lo intentó. Solo pensé que tal vez podríamos hablar. Resolver las cosas. Los niños te extrañan. Lo miré entonces. Realmente lo miré. Tenía la barbilla de su padre. Pero no su columna vertebral. Extrañas lo que hacía. No a quién era, dije con suavidad. Extraño ambas cosas. Lo dijo como una pregunta. Como si al decirlo lo bastante bajo, pudiera convencerme. Señalé las sillas del porche. Él me siguió, se sentó. Ella se quedó en el coche. Ventana abajo. Ojos detrás de las mismas gafas oscuras. Está embarazada otra vez, dijo después de un momento. Tomé un sorbo de mi té. Felicidades. Él estudió mi rostro. ¿Me odias? Sonreí, suave y limpia. No, Anthony. No te odio. Exhaló como si hubiera estado reteniendo ese aliento por años. Simplemente ya no te conozco, añadí. Esa parte dolió más. Miró sus manos. ¿Crees que podríamos empezar de nuevo? Incliné la cabeza. ¿Cómo tú empezaste de nuevo con la casa, con mi nombre, con tus historias? Él apartó la mirada. El silencio era denso, pero no cruel. Solo definitivo. Después de un rato, me levanté. ¿Te gustaría un poco de té? Él asintió. Entré. Serví una taza. Sin azúcar. Justo como solía tomarlo. La llevé afuera. La dejé. Él la tomó. Bebió. No dijo nada. Nos sentamos así un rato. Dos personas que solían compartir una vida. Ahora solo compartiendo el aire. Podía sentirla observando desde el auto. Casi podía escucharle rechinar los dientes. Él miró el jardín. Estas son lindas. Son mías. Recuerdo que solías amar los lirios. Todavía los amo. Solo que ya no los dejo en gabinetes. Él sonrió. Casi. Luego se levantó. Debería irme. Solo, pensé que tal vez querrías vernos. Lo miré a los ojos. Quise. Una vez. Asintió lentamente. Luego se giró para irse.
En los escalones, se detuvo. Si las cosas fueran diferentes. Pero no lo son. Miró hacia atrás una vez. Luego caminó hacia el auto. Ella no me miró. Solo miró hacia adelante. Él abrió su puerta. Ella salió solo por un segundo. Dejó algo sobre la mesa del porche. Una cajita. Luego volvió a entrar. No dijo una palabra. Esperé hasta que se fueron. Entonces abrí la caja. Una pulsera con dijes. Plástico. Barata. Letras pequeñas que decían la mejor abuela del mundo. Etiqueta aún puesta. Sin nota. La dejé. Entré. Abrí el cajón. Saqué lo último que aún me ataba a esa vida. Mi buzón de voz. Deslicé por los mensajes. Me detuve en el que no había escuchado. De ella. Grabado el día que me fui. Presioné reproducir. Una voz cortante. Tenemos que hablar. No puedes simplemente irte así. No es justo para los niños. Anthony ha estado muy preocupado. Si realmente los amaras, volverías. Clic. Sin disculpa. Solo expectativa. Lo borré. Sin vacilar. Sin segunda escucha. Solo un toque con el pulgar. Desapareció. Por un momento, sentí lástima por ellos. Su mundo pequeño y filoso. Construido sobre manipulación y piezas faltantes. Entonces recordé quién era. No la sirvienta en su cocina. No la carga en su pasillo. No el fantasma en mi propia casa. Sino una mujer que una vez los amó lo suficiente como para desaparecer por su comodidad. Y finalmente se amó lo suficiente como para detenerse. Salí al porche. Recogí la pulsera. La llevé al contenedor de compost. La dejé caer. Cerré la tapa. Luego caminé por el jardín. Cada flor rozó mis dedos como un susurro. La paz no llega como un trueno. Llega como saber quién eres. Y no necesitar que te recuerden. ¿Crees que la dignidad silenciosa es más fuerte que la venganza? Yo sí. Porque el silencio permanece más. Duele más profundo. Y nunca necesita explicación. El jardín nunca pidió aprobación de nadie. Floreció de todos modos. Ese fue el pensamiento que llevé conmigo cada mañana mientras salía a la luz suave, taza de té en una mano, tijeras de podar en la otra. Nadie necesitó aplaudir. Nadie necesitó notarlo. Las cosas seguían creciendo. Comencé a dejar la reja abierta, solo lo suficiente para que Ava viniera por las tardes. Ella traía galletas de lavanda o un libro que pensaba que me podría gustar. A veces nos sentábamos en silencio. A veces hablábamos de todo excepto de las personas que dejaron huecos atrás. Ella nunca preguntó por Anthony. Nunca mencionó su nombre como una prueba. Solo dijo una vez, muy suavemente. Te ves más ligera. Miré las rosas. Gracia se había abierto en 3 flores completas. Esperanza se extendía hacia un lado, reclamando más espacio. Creo que finalmente dejé de esperar ser perdonada por cosas que no hice. Ella asintió como si entendiera eso demasiado bien. Escribí una carta una semana después. No para ellos. Para mí. Comenzaba con una línea. Nunca fui el problema. La guardé en mi Biblia. La que tenía mi apellido de soltera escrito en tinta cursiva. La misma Biblia que una vez me dijeron que guardara antes de que vinieran invitados. Se siente muy pesada, dijo ella riendo. Pero ahora permanecía afuera. Abierta en el versículo que mi madre solía susurrar cuando los días se hacían muy largos. Y después que hayas sufrido un poco, Él te restaurará. Restaurar. No regresar. No rebobinar. Restaurar. Restauré la cocina a la que recordaba. Cortinas de lino. Un azucarero astillado. Un cajón solo para semillas y tijeras. Sin etiquetas. Sin silencio estéril. Solo memoria cosida en cada rincón. Volví a colgar la ropa al sol. Dejé que se secara suave y lentamente, como solía hacerlo antes de que ella comprara una máquina con 30 configuraciones y sin alma. Horneé pan.
Y cuando salió demasiado oscuro, me reí. No porque tuviera a alguien a quien impresionar, sino porque ya no quedaba nadie que me avergonzara por las cosas más pequeñas. Eso era paz. No ruidosa. No triunfante. Solo constante. Una tarde, recibí una carta con la letra de Ava. Ella finalmente había abierto el sobre que le di. Adentro, había encontrado el título de propiedad de la casita. Y el jarrón azul. Y una nota que decía: esto perteneció a mujeres que recordaban. Ahora pertenece a una que se niega a olvidarse de sí misma. Ella tocó a mi puerta esa misma noche. Ojos vidriosos. Manos temblorosas. No puedes simplemente, empezó. Le toqué el brazo. No te lo di para ganar nada a cambio, dije. Te lo di porque nunca me hiciste suplicar por un lugar donde ser amada. Ella lloró. Y la abracé. Como una madre debería. Esa noche me senté sola en el jardín. Sin vela. Sin teléfono. Solo el sonido del viento moviéndose entre las hojas. Como música para alguien que finalmente aprendió a escuchar. Y pensé en las flores de plástico. Qué rígidas eran. Qué silenciosas habían sido, silencio en el sentido incorrecto. Como ni siquiera intentaban marchitarse, porque no sabían vivir. Ella me dio algo falso. Y durante mucho tiempo, casi creí que tenía que aceptarlo. Pero ahora entendía. Nunca necesité su versión del amor para florecer. Sus nombres se desvanecieron. Sus intenciones se desmoronaron como papel. Pero yo me quedé. Me convertí. No en el pensamiento olvidado en el pasillo. No en el ruido de fondo en mi propia historia. Fui la voz que intentaron silenciar. Y cuando dejé de susurrar, no grité. Solo hablé con la claridad de una mujer que ya no le debía a nadie su apagarse. Una mañana, me senté en mi silla del porche, la misma que no había tocado desde el día que dejé la casa que ya no reconocía. Me recosté completamente. Dejé que mis hombros se relajaran. Y por primera vez en años, no me preparé para la decepción. Solo, me senté. Ya no era el eco. Ya no la disculpa. Ya no la ofrenda dejada en una puerta que nunca se abrió. Era la canción completa. La silla crujió debajo de mí como si también estuviera exhalando. Metí la mano en el bolsillo y saqué lo último que había mantenido oculto. Una sola llave de bronce. La de la casa vieja. La que nunca devolví. Caminé hasta el río al borde de la propiedad. El mismo río junto al que Ava y yo habíamos hecho picnics. El que olía a tiempo, musgo y finales limpios. Sostuve la llave entre los dedos. No con amargura. No con enojo. Solo lista. Y la dejé caer. La vi desaparecer bajo la superficie. Sin salpicadura. Sin drama. Simplemente se fue. La llave que nunca entregué se convirtió en la que me liberó. Y caminé de regreso, descalza en el césped. La paz zumbando detrás de cada paso. Sin disculpas. Sin pedir permiso. Sin ellos.